Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente, el magazín quincenal de France 24 en el que les acercamos las noticias de Medio Oriente a América Latina. Esto es lo que veremos en el programa de hoy. En Israel continúan las protestas contra las reformas propuestas por el recién formado gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y sus socios ultraconservadores y ultraderechistas, que buscan revisar el sistema jurídico del país y debilitar el Tribunal Supremo, además de impulsar la agenda de los socios de gobierno de extrema derecha. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan insinuó que podría adelantar las elecciones un mes que se celebrarán este año en Turquía. La votación se considera la más importante en generaciones. Erdogan se enfrenta a su prueba más dura para perpetuar su gobierno de 20 años en medio de una inflación récord. Exhausto en la cruz es el título del nuevo poemario del poeta palestino Najwan Darwish, un título que condensa el hastío de un pueblo sometido durante siglos a la violencia, donde se mezcla además el deseo, el amor y la nostalgia. Iniciamos en Israel, porque a menos de un mes de la formación de gobierno de coalición liderada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, la ciudadanía continúa saliendo a las calles en contra de las reformas judiciales que permitirían al Parlamento limitar el poder de la Corte Suprema, lo que para muchos supone un ataque a la democracia. Netanyahu asumió el cargo el pasado 29 de diciembre y gobierna en coalición con la ultraderecha de Ben Gvir, quien también plantea reformas para anexar la Cisjordania ocupada y silenciar aún más la causa palestina. Veamos la siguiente historia. Pocas semanas después de asumir el cargo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu enfrenta una oleada de protestas, con miles de personas saliendo a las calles en contra de las reformas propuestas por su coalición de gobierno, el más conservador de la historia. Los planes del gabinete de Netanyahu pasan por cambiar el sistema judicial, debilitando así a la Corte Suprema o la anexión de la Cisjordania ocupada. Para muchos israelíes, esto atenta contra la democracia del país. Estamos aquí, la generación joven del país, estamos aquí para gritar que no vamos a dejar que esto ocurra. Vamos a estar en las calles, en las casas de los políticos de la Knesset, en el Parlamento, en el Ministerio de Justicia. Vamos a protestar. No vamos a permitir que Israel se convierta en una dictadura. Creo que el gobierno israelí debería entender que no tiene un mandato para destruir la democracia israelí, que el hecho de que estén intentando destruir los controles y equilibrios de la democracia israelí no funcionará. Lucharemos hasta el último minuto para defender nuestra democracia. El polémico plan para cambiar el poder judicial limitaría la capacidad de la Corte Suprema para derogar leyes. Además, el gobierno tendría un papel más importante en el nombramiento de jueces. Otra de las reformas aclamadas por el ala ultraderechista del gobierno, cuyo líder es Ben Gvir, es la prohibición de banderas palestinas en espacios públicos. Para las organizaciones humanitarias, esto es un intento más por silenciar a los palestinos. Junto a estas polémicas, un fallo del Tribunal Supremo prohibió que el aliado de Netanyahu, Aryeh Deri, se desempeñe como ministro por una condena anterior de fraude fiscal. Si no se despide a Aryeh Deri, el gobierno de Israel está violando la ley. Un gobierno que no obedece la ley es un gobierno ilegal. Ya no puede exigir a los ciudadanos que obedezca la ley. Si no despide a Aryeh Deri, Israel entrará en una crisis constitucional sin precedentes y dejará de ser una democracia y no será un Estado respetuoso de la ley. Una situación que aviva más las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Suprema y pone contra las cuerdas a Netanyahu y sus socios ultraortodoxos y de extrema derecha. Y en Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan prepara el terreno para las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebrarán el próximo 18 de junio. Pero el mandatario, quien pretende extender su gobierno de 2 décadas, coquetea con la posibilidad de adelantar los comicios al 14 de mayo. Erdogan se enfrenta a la prueba más dura en años, con un índice de popularidad mermado debido a la crisis económica y una oposición fracturada sin tener un rival claro. La nueva fecha propuesta por el mandatario tiene una fuerte carga simbólica. Ese día de 1950 se celebraron las primeras elecciones democráticas en Turquía. Esto es lo que dijo. El 14 de mayo de 1950, el difunto Menderes entró en los corazones de la nación diciendo «Basta ya, la nación tiene la palabra» y salió de las urnas con una victoria aplastante.
Después de 73 años, una vez más en el mismo día, nuestra nación volverá a decir basta a estos golpistas, a estos codiciosos incompetentes, a estos entusiastas de la colonia que corren contra nosotros llamándose a sí mismos la Mesa de los Seis. Exhausto en la cruz es el título del nuevo poemario del poeta palestino Najwan Darwish, un título que condensa el hastío de un pueblo sometido durante siglos a la violencia y una visión de la realidad y cotidianidad que atraviesa al pueblo palestino, donde se mezcla además el deseo, el amor y la nostalgia. Darwish ha publicado 9 libros de poesía en árabe y su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. Nuestra cronista de cultura, Lea Yuguel, habló con Darwish en la pasada edición de la Feria del Libro de Guadalajara, México. Veamos la entrevista. Najwan Darwish, gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. You share your last name Darwish with another very famous Palestinian. Compartes tu apellido Darwish con otro poeta palestino muy famoso, Mahmoud Darwish. ¿Es un artista que te inspiró? Y en general, ¿quiénes son los artistas, escritores que te dieron ganas de escribir? Who are the artists, writers that made you want to write? It's an uncountable list. Es una lista incontable, es una lista enorme, desde la antigüedad hasta esta mañana. Así que es difícil decir nombres porque son como cientos de miles de nombres e incluso más. Najwan, publicaste 9 libros de poesía en árabe y has sido traducido a más de 20 idiomas. Aquí, en la Feria del Libro de Guadalajara, presentas la versión en español de Exhausto en la cruz. ¿Por qué elegiste este poema entre los demás para titularlo? Porque representa mucho al libro. El contenido del libro expresa esta situación, estar exhausto en una cruz. Porque normalmente cuando te crucifican vas a morir y a descansar, pero en nuestro caso, como pueblo palestino, llevamos ya más de 7 décadas en la cruz. Me refiero a la cruz de la ocupación y el exilio, todas las circunstancias que lo rodean. Este libro, como tu obra en general, está marcado por el territorio, el paisaje, la tierra. Y claro, parece lógico, ya que tu vida como palestino no puede separarse de los conflictos de la tierra. Pero también he sentido leyendo este libro que el mar está muy presente. ¿Puedes contarme algo más sobre tu relación con este elemento? El mar es un tema complicado en Palestina. Porque es una puerta al mundo, pero también fue la puerta de los ocupantes a lo largo de la historia. Cuando estoy junto al Mediterráneo en Palestina, siento que el mar también está ocupado. No siento que el mar sea una... ¿Una tierra libre? Que el mar sea lo que debería ser. Mar significa apertura y carecemos de apertura al mar debido a la continua ocupación. Y además la mayoría de nuestra población en Palestina no puede ir al mar porque los israelíes les impiden llegar al mar. Yo sí puedo ir, pero sigo teniendo este sentimiento sobre otros que no pueden llegar al mar. Escribir es a la vez una forma de difundir, de compartir información con el resto del mundo y de dejar huellas, recuerdos para el futuro. Y esos son precisamente los retos a los que se enfrenta cada día el pueblo palestino más que otros países. ¿Cómo te sientes ante estos retos cada día como palestino, como periodista y como artista? How do you feel about those challenges every day as a Palestinian, as a journalist and as an artist? Two things. As a citizen, as a Palestinian citizen, Dos cosas. Como ciudadano palestino, todo esto está en mi cuerpo. Lo siento todos los días, lo respiro todos los días. Y cuando se trata de poesía, es otra cosa. La poesía no consiste en dar información. La información está disponible para todos en todos los medios de comunicación, pero parece que al mundo no le importa mucho esta información.
Con mis escritos no intento convencer a nadie de nada. Si alguien leyera mi obra, sabría, no diría la verdad, pero sabría que es un testimonio de mi vida personal. Y se supone que es también un testimonio sobre la experiencia de mi pueblo. It's supposed to be also a testimony about the experience of my people. And it's not your first time in Latin America. You've already visited Mexico, Colombia, other countries, and now you... No es tu primera vez en Latinoamérica. Ya has visitado México, Colombia y ahora has pasado unos días en el corazón del mundo de la literatura latina, aquí en la Feria del Libro de Guadalajara, que es el evento más grande e importante de todo el continente. Y tal y como se está mostrando en esta edición, con poemas tanto en árabe como en español, que parecen hechos con la misma mancha de tinta, conectas con los poetas de este continente, ves similitudes con las luchas y problemas de esos países. It's just separating and like you can read it in two languages, but it's the same, coming from the same place. Do you connect with poets from this continent? Do you connect with themes? Do you feel a connection with this continent? Not just connection, I belong to this continent. No solo conexiones, pertenezco a este continente. Pertenezco a las luchas del pueblo latinoamericano en general. Las cuestiones de justicia social, de liberación, todas ellas están dentro de mis sentimientos y de mis pensamientos. Y al mismo tiempo adoro la poesía latinoamericana. Creo que es probablemente la mejor poesía que se escribe ahora en el mundo. Probably the best poetry written in the world now. Well, thank you very much, Najwan. Thank you, Leah. Una edición bilingüe en la que los textos están en árabe y también su traducción en español. Y precisamente con la lectura de Dámela, uno de los poemas más desgarradores del libro, nos despedimos de esta edición de Expreso de Oriente. Gracias por acompañarnos. ناولني إياه قلت أريد أن أصنع شقوقا طولية رفيعة تنام فيها هذه الغيوم الملتمة على نفسها كانزة تعبها مسافرة من آخرها إلى آخرها. ناولني هذه القطعة المربدة فوق جثة بحر ميت منذ الأزل ولا أحد يعرف. ناولني هذا الأخدود يصعد منه غناء اليائسين. ادخل إلى الغرفة المجاورة وناولني حتفي.